Un gusto darte la bienvenida nuevamente a esto que se llama Creciendo Juntos. Todas las personas, los seres humanos, tenemos la vulnerabilidad para caer en situaciones donde experimentamos sentimientos de soledad. Es algo que nos puede ocurrir a todos. Y este sentimiento de soledad mal manejado, este sentimiento de soledad, cuando no lo atendemos a tiempo, puede arrastrarnos a situaciones de soledad crónica. Y la soledad crónica es algo que nos puede traer como consecuencias a nuestras vidas una afectación a nivel de salud mental y a nivel de salud física bastante grave. Esto nos conlleva también a perder la motivación, a caer en vacíos existenciales, y por todo ello resulta indispensable que hablemos de qué es esto que se entiende por sentimientos de soledad, cómo se presentan, cómo se manifiestan, qué es lo que lo causa y qué podemos hacer para manejar adecuadamente este sentimiento de soledad, para superarlo. Así que de ello vamos a estar hablando hoy en esta sesión, en esta oportunidad. Les doy nuevamente la bienvenida y los invito, pues como siempre, a estar súper atentos, súper juiciosos, tomando nota, dejando sus comentarios y sobre todo compartiendo la transmisión para que otras personas también puedan servirse de este mensaje, de este contenido. Bien, entonces arranquemos como siempre definiendo qué es lo que se entiende por sentimiento de soledad. Cuando hablamos de un sentimiento de soledad, nos estamos refiriendo a una experiencia desagradable, la cual está compuesta por una necesidad exagerada, una necesidad extrema de compañía, de estar con alguien en todo momento, de que alguien esté pendiente de nosotros, ¿verdad? De no sentirnos, de no encontrarnos solo física o emocionalmente. Adicionalmente, cuando hablamos de el sentimiento de soledad, nos estamos refiriendo también a una sensación de vacío que se experimenta, pero que en realidad no sabemos dónde se encuentra ese vacío o cómo podemos llenar ese vacío, con qué tipo de cosas podemos llenar ese vacío. Simplemente experimentamos esa sensación que nos genera ese malestar psicológico y que no nos deja estar tranquilos. Además, el sentimiento de soledad se entiende también como una sensación de aburrimiento excesivo. Estamos todo el tiempo aburridos, todo el tiempo como que necesitamos interactuar con alguien más, como que necesitamos salir. Entonces es una sensación, una necesidad que se presenta de manera exagerada, de manera extrema, y aquí es donde se enciende la alarma y donde debemos empezar a actuar justamente para evitar que este sentimiento se complejice y terminemos cayendo en lo que vendría siendo la soledad crónica, ¿ok? Ahora, hay unas consecuencias cuando, como lo mencionaba al inicio, el hecho de caer en esa soledad crónica trae una serie de consecuencias que vamos a retomar en estos momentos para profundizar en ellas. En primer lugar, el sentimiento de soledad, cuando no es atendido, cuando se complejiza, se agrava la situación, tiende a afectarnos de manera extrema nuestra salud tanto física como mental. Entonces, cuando hablamos de que afecta nuestra salud física, nos referimos a que genera enfermedades de orden orgánica, porque cuando estamos con ese sentimiento de soledad o estamos en esa soledad crónica, estamos experimentando una serie de angustias, una serie de emociones negativas como la depresión, la tristeza, la preocupación, la ansiedad, y a nivel científico se ha demostrado que
estas emociones generan múltiples enfermedades de tipo orgánica. Entonces, esto es una consecuencia principal. Además, están las afectaciones a nivel de salud mental, como lo mencionaba. Entonces, estas emociones que acabo de mencionar, que se ven alteradas por este sentimiento de soledad, como la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, y a esto se suma ese bloqueo mental, ¿verdad? Ese bloqueo en nuestros pensamientos, que responde justamente a esa sensación de vacío, esa sensación que nos genera esa situación de soledad extrema, ese sentimiento de soledad. Adicionalmente, el sentimiento de soledad puede conllevarnos a perder la motivación frente a esos proyectos que hemos estado desarrollando, a esos planes que tenemos, a esos propósitos que nos hemos planteado. Perdemos esa motivación de seguir luchando día tras día, ¿verdad? Perdemos esa fuerza, ese ánimo, esa energía, y dejamos que las cosas se den a su manera y nosotros no hacemos nada por conducir de alguna forma ese camino hacia esos objetivos, hacia esas metas que nos hemos propuesto en algún momento. Adicional a esto, el sentimiento de soledad, y aunado a lo que acabo de mencionar, genera o disminuye más bien también esas ganas, ese sentido que le damos a nuestras vidas, ¿verdad? Hace que perdamos ese sentido a vivir, que no encontremos una explicación al hecho de estar en este mundo, que nos sintamos como perdidos, como confundidos, ¿ok? Y por último, el sentimiento de soledad disminuye también, si es mal manejado, disminuye la autoestima, porque entonces empezamos a sentirnos mal, a sentirnos menos por el hecho de no ser capaces de estar solos con nosotros mismos, de sentirnos bien de manera autónoma, sino que estamos necesitando de otras personas para poder estar bien, y esto nos conlleva a pensar que quizás somos menos que otros, que no tenemos esas capacidades para tener un buen funcionamiento psicológico y emocional por nosotros mismos. Entonces, ya esperando pues queden claras todas estas consecuencias, para que comprendamos por qué es tan importante que hablemos de esta temática, por qué es tan importante que busquemos soluciones frente a la comprensión o frente a la identificación de estos sentimientos de soledad en nuestras vidas. Ahora quiero que pasemos a hablar entonces de qué es lo que causa el sentimiento de soledad, qué es lo que puede generarlo, qué es lo que está allí subyacente a esa situación que puede generarnos un sentimiento de soledad, ¿ok? Bien, entonces, en primer lugar, como causa número uno, está la falta de amor por sí mismo. Cuando no reconocemos, cuando no somos capaces de reconocer esos valores que tenemos, cuando no somos capaces de reconocer cuáles son esos talentos, esas habilidades, ¿verdad? Esas fortalezas que hay dentro de nosotros, que hay dentro de cada uno, cuando no somos capaces de verlas, cuando además tampoco reconocemos que merecemos cosas buenas, que debemos luchar por nuestros derechos, entonces allí se está manifestando esa falta de amor por nosotros mismos. Además, cuando no nos sentimos ni siquiera orgullosos por las cosas buenas que hemos hecho, no las reconocemos, es una manifestación de esa falta de afecto, esa falta de amor por nosotros mismos. Y esto es algo que puede desencadenar ese sentimiento de soledad, porque el hecho de que no nos sintamos valiosos, no nos sintamos que somos unas personas que merecen, hacen que estemos soportando diversas situaciones o que nos aislemos porque pensamos que no estamos a la altura de otras personas para socializar con ellos. Entonces esto nos conlleva a un autoaislamiento y a que esto desencadene ese sentimiento de soledad. Adicionalmente, están como segunda causa esas experiencias infantiles que pudieron haber sido traumáticas o que pudieron haber tenido que ver con el abandono,
¿verdad? Entonces, si de pronto en tu infancia, tú que me estás viendo en estos momentos, te sentiste abandonado, te sentiste de alguna forma, sentiste que tus padres no te prestaban la atención suficiente porque quizás trabajaban durante el día, llegaban únicamente en la noche a la casa, o simplemente estaban presentes pero no te ponían atención, no se preocupaban por lo que tú estabas haciendo. Entonces eso generó en ti, en ese momento, pudo haber generado, de acuerdo a la edad que tenías, esa sensación de abandono, esa sensación de que no había quien te prestara atención y eso te hacía sentir aislado. ¿Qué pasa? Que esa información se queda en nuestro inconsciente y cuando crecemos simplemente experimentamos esa sensación que surge desde ese inconsciente, pero no logramos comprender el porqué de esa sensación. Entonces a veces simplemente nos identificamos con la sensación, creemos que si la sentimos es porque es parte de nosotros, pero no sabemos, no nos damos cuenta que es algo adquirido en un momento de nuestras vidas que respondió quizás a situaciones que nosotros no logramos manejar, como quizás esa actitud ausente de nuestros padres. ¿Ok? Como punto número 3, otra causa del sentimiento de soledad es la falta de actividades placenteras. Entonces, si tienes una vida, un estilo de vida, donde estás corriendo, cumpliendo con el trabajo, cumpliendo con los requerimientos del hogar, con las demandas sociales, académicas o demás, pero no sacas un espacio en tu día a día para ti, para realizar alguna actividad que te guste, ya sea artística, deportiva o demás, entonces no generas esa gratificación, ¿verdad? No obtienes esa gratificación que pueden generarte algunas prácticas, algunos momentos de la vida. Y esto hace que sientas que no tiene sentido el interactuar con otras personas, porque además esas actividades, muchas de ellas son compartidas. Entonces cuando tú no practicas ningún tipo de actividad que tengas ese espacio para compartir con otras personas, te vas sintiendo cada vez más solo porque no te das ese espacio y no tienes esa oportunidad de interactuar con otras personas. Es importante recordar que, de acuerdo a muchos autores psicológicos de la psicología, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, por tanto necesitamos estar en una constante interacción con los demás. Entonces por ello es normal que a veces sintamos que necesitamos estar con otros, que necesitamos estar en compañía. Aquí cuando hablamos del sentimiento de soledad como una problemática es cuando ya se presenta muy frecuentemente esa necesidad y no podemos manejarla, no podemos soportarla y que puede conllevarnos a esa soledad crónica que es donde ya nos sentimos con todas estas sensaciones, señales que vamos a mencionar también más adelante. Vale, como causa número 4 está la generalización de las redes sociales digitales. Entonces, esa expansión, ese aumento de esos modos de interacción digital han hecho que de alguna forma nos apartemos de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas con las que podemos contar de manera física, de manera presencial, porque le damos más prioridad, hay personas que le dan más prioridad a la interacción por medio de las redes digitales, las redes sociales. Entonces están conectados, están hablando con personas que están en otras ciudades, en otros países, de hecho en otros continentes, y no son capaces de dedicar tiempo a las personas que están cerca de ellos. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos es más fácil mostrarnos ante las personas por medio de una pantalla, porque por medio de una pantalla podemos controlar la forma en que esa persona nos va a percibir, ¿verdad? Podemos guardarnos ciertas cosas, podemos ocultar ciertos comportamientos y dejamos ver únicamente lo que nosotros queremos que esa otra persona vea. En cambio, de forma presencial es más complejo todo esto. Entonces es importante tener en cuenta esto como otra de las causas, esa expansión de las redes sociales y el uso nocivo de parte de nosotros de las mismas. ¿Ok? Como punto número 5, como causa número 5, aunado a lo que acabo de mencionar, está la construcción de relaciones superficiales, ¿verdad? Como ya tenemos un modo de relacionarnos
que es apresurado, ¿verdad? Que es precoz, entonces no profundizamos al momento de conocer a las demás personas. Las conocemos por una red social, tenemos una cita, ya a veces pasamos a otros niveles en la relación, pero no nos damos ese tiempo suficiente para conocer, para interactuar con esa otra persona de manera presencial, donde podamos conocerla de manera profunda y podamos descubrir quién es en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta relación, bien sea de amigos o de pareja, está en su curso, tendemos a estrellarnos porque vamos encontrando en esa persona cosas que no habíamos previsto, porque no hemos tenido la oportunidad de verlas antes de que esa relación avanzara hasta ese nivel. Entonces, esto hace que esa relación no tenga mucha duración y que termine llegando a su fin, ¿verdad? De una manera pues precipitada. Entonces este tipo de relaciones que llegan y de repente se van dejándonos ese sinsabor, aumentan esas posibilidades, es un factor de riesgo para ese sentimiento de soledad, o que incluso estamos en una relación pero más interactuamos de forma virtual que de forma presencial, y esto pues también hace que no tengamos esa presencia física y que no podamos sentirnos de verdaderamente acompañados por esas otras personas con quien compartimos nuestras vidas. Y por último, como entre las causas está también esas demandas laborales y sociales. Entonces, en cuanto a esas demandas sociales, estamos también corriendo por cumplir esas normas, ¿verdad? Por cumplir esos parámetros, esos requerimientos sociales que dicen que debemos tener X bienes materiales, que debemos tener determinadas situaciones económicas o demás. Entonces estamos afanados por cumplir esos preceptos sociales que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Estamos más presentes en lo que la sociedad nos demanda que en lo que nuestro verdadero ser nos demanda, y esto hace que nos desconectemos de nosotros mismos, y al desconectarnos pues perdemos esa capacidad o esa oportunidad de sentirnos acompañados incluso por nosotros mismos. Y esto mismo ocurre con la situación laboral. Entonces estamos enfocados en cumplir eso que se requiere para ser un buen profesional, un buen empleado o un buen empresario, lo que sea, que nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de fortalecer esas redes sociales con las personas que están cerca de nosotros, esos lazos, esos vínculos, y esto nos conlleva pues a que cada vez estemos más solos, cada vez estemos más aislados de la sociedad. Bien, entonces hay unas señales, ¿verdad? Hay unas formas en que se manifiesta este sentimiento de soledad. Entonces, ya conociendo las causas, conociendo también por qué es tan importante que lo comprendamos, que busquemos soluciones, quiero que pasemos a ver cómo se manifiesta, ¿verdad? Es importante para poder ver que tú en estos momentos te des cuenta, hagas una revisión de si en ti se puede estar presentando este sentimiento de soledad, porque a veces lo sentimos pero no sabemos de qué se trata, simplemente experimentamos la sensación pero no hacemos nada al respecto porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, la manera en que puedes darte cuenta si ese malestar que estás experimentando proviene de este sentimiento de soledad es, en primer lugar, cuando permanentemente experimentas una sensación de aislamiento, incluso cuando te encuentras en medio de otras personas. Entonces, si por ejemplo estás en una reunión familiar, o estás en una reunión con tus amigos, con compañeros de trabajo o de estudio, pero aún así sientes como que no encajas, como que te sientes solo, como que no estás como acorde a la situación que se está viendo en el momento. Entonces, y si esto ocurre de manera muy constante, esa es una señal de que lo que estás experimentando, lo que te está de alguna forma invadiendo, es un sentimiento de soledad. Esto puede ocurrir de manera natural, a veces nos sentimos de esta manera, pero repito, aquí cuando hablamos de que se vuelve algo problemático es cuando ocurre de manera muy frecuente, que esto pues interfiere en tu estilo de vida, en tu modo de relacionarte con las demás personas. Como señal número 2 está el permanecer en un constante bajo de ánimo, ¿verdad? Entonces, si estás en tu trabajo, estás en la casa o
o estás con amigos o demás, pero siempre andas como bajito de nota, bajita de nota, como que no logras sentirte motivado, motivada, como que algo falta y que los demás te dicen qué pasa, que estás como decaído, decaída. Entonces aquí es una señal también de que quizás el sentimiento de soledad te está atormentando, que no te deja sentirte motivado, que no te deja sentirte enérgico, enérgica, que verdaderamente está interfiriendo en tu estilo de vida, en la manera en que te sientes, o en la manera en que experimentas tus relaciones con las demás personas, ¿verdad? Adicionalmente, el sentimiento de soledad también se manifiesta cuando de repente sientes una sensación de alivio ante la llegada de alguien, ¿verdad? Que de pronto estás en tu casa y escuchas de repente el timbre de la puerta y tú experimentas una sensación de alivio, como que una sensación de que algo bueno sientes, o sea, un bienestar inexplicable, sin siquiera saber aún de quién se trata quien está tocando la puerta, o quien está llamando a la puerta. Entonces, esa sensación de alivio que sientes y que es de manera muy frecuente, da cuenta también de que estás necesitado de esa compañía, que estás necesitado de alguien que esté allí a tu lado. Entonces es una señal también de que hay un sentimiento de soledad que es importante atender para que no tengas que caer en situaciones de soledad crónica. Lo mismo ocurre cuando de repente te suena el celular con una llamada o con una notificación e inmediatamente sientes una descarga de adrenalina, algo que te hace sentir aliviado porque hay alguien que te está escribiendo, que se está preocupando por ti. Entonces también da cuenta esto de ese sentimiento de soledad. Bien, y por último, cuando estás buscando constantemente salir o hablar con alguien, entonces no soportas el estar contigo mismo, a solas, sino que constantemente estás buscando formas, estás buscando momentos para compartir con otras personas, para salir con otras personas, para hablar con otras personas. ¿Y qué ocurre? Pues de manera muy frecuente, ¿verdad? Que siente esa necesidad de forma exagerada. Entonces esto también está dando cuenta de ese sentimiento de soledad que quizás te está atormentando. Bien, entonces esto en cuanto a las señales. Ahora quiero que pasemos a la parte más importante, que es la parte práctica. Es donde vamos a ver, donde vamos a revisar cuáles son esas estrategias, cuáles son esas herramientas que puedes poner en práctica, de las que puedes servirte para hacer frente a ese sentimiento de soledad y poder superarlo, ¿verdad? Evitar que siga interfiriendo en tu estilo de vida. Bien, entonces importante pues aquí que estés muy atento, que tomes tus notas, que estés muy atenta, para que puedas poner en práctica en la medida de lo posible todo lo que vamos a estar compartiendo. Bien, entonces, en primer lugar, como estrategia número 1, tenemos el hecho de identificar ese sentimiento, ¿verdad? Que identifiques de qué manera se está presentando en ti ese sentimiento de soledad. Tienes que estar atento o atenta a esa sensación que se puede estar manifestando y tienes que ver cómo se comporta, en qué momento se presenta, con qué frecuencias, qué es lo que normalmente lo detona, ¿ok? Para que puedas conocerlo y puedas entonces enfrentarlo. Por ahí dicen que la mejor manera de vencer a nuestro enemigo es conociéndolo, ¿no? Entonces en este caso pasa igual. Cuando conocemos bien cómo se presenta, cómo se comporta ese sentimiento, esa sensación de soledad, así mismo podemos atenderla, podemos tratar de superarla. Como punto número 2, tratar de establecer cuáles son esos motivos, esas razones por las que debemos sentirnos motivados a estar en este mundo. Entonces tienes que pensar en todo aquello que te rodea, todas esas cosas positivas que te rodean, todo aquello que has tenido hasta el momento, todo aquello con lo que cuentas. Además, pensar en esos propósitos que quieres lograr, ¿verdad? Esa vocación que quizás tienes, todas esas cosas que quieres aportar a la sociedad, y que eso te va a dar unas ganas, te va a dar un porqué continuar luchando en este mundo de manera activa, ¿verdad? De manera motivada, de manera enérgica, ¿ok? Entonces es importante que establezcas estas razones, que pienses en todo esto. Como punto número 3,
lo que mencionaba anteriormente, importante que empecemos a darnos afecto a nosotros mismos, ¿verdad? A brindarnos ese afecto que necesitamos nosotros mismos. Normalmente estamos buscando que otras personas nos brinden ese afecto, que otras personas se den cuenta de que somos valiosos, que otras personas reconozcan en nosotros cosas buenas y así mismo pues nos brinden atención, nos brinden esa compañía, ese afecto. Pero es importante también, sin volvernos narcisistas, ¿verdad? Sin caer en ese narcisismo, buscar en nosotros mismos esas cosas buenas, nosotros mismos reconocer que tenemos fortalezas, que tenemos habilidades, que tenemos dones, talentos, que merecemos cosas, ¿verdad? Y darnos ese reconocimiento y también de vez en cuando brindarnos ese afecto, darnos cariño, brindarnos algún obsequio. Es bueno que hagamos este tipo de cosas, es muy bueno para poder superar ese sentimiento de soledad. Y como número 4, de la mano con lo que acabo de mencionar, también el hecho de pasar tiempo a solas, procurar estar más tiempo a solas. Yo sé que no para todos es fácil, no todos logran soportar el permanecer mucho tiempo a solas, pero es importante que lo hagamos, para que podamos tener ese espacio, esa oportunidad de reconocernos a nosotros mismos, de encontrar en nosotros esas cosas que nos lleven a convencernos de que somos valiosos, de que somos unas personas importantes, ¿ok? Entonces es importante, entre todo lo que hacemos, entre esos espacios donde vamos a compartir con otros, sacar espacios para estar a solas, para compartir con nosotros mismos y brindarnos algún tipo de cariñito de vez en cuando, ¿ok? Como número 5, es importante también que identifiquemos cuáles son esas actividades que pueden generarnos algún tipo de placer, que pueden generarnos algún tipo de gratificación. Entonces, y sobre todo que además de identificarlas, las pongamos en práctica. Entonces, en medio de todas esas rutinas que tenemos en nuestro día a día, es bueno que incluyamos por lo menos una actividad como mínimo diaria, así sea de unos 2, 3, 4, 5 minutos, que nos genere algún tipo de gratificación. Entonces puede ser pronto practicar algún tipo de deporte, algún arte, algo relacionado con la cocina, cualquier cosa que te genere a ti gratificación, y si es compartida con otras personas, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, mucho mejor, porque esto va a hacer que se fortalezcan esos lazos, esos vínculos con esas personas que están a tu alrededor. Entonces es importante reconocer esas actividades que te gustan, que te generan placer, para que empieces a practicarlas, ¿ok? Número 6, tener presente que ese sentimiento, esa sensación que quizás estás experimentando de soledad, puede deberse a situaciones de abandono en tu infancia, situaciones que tú en su momento no pudiste controlar, entonces que se quedaron en tu inconsciente, pero que no es algo que pertenezca a tu ser, que no es algo que te pertenezca, sino que es algo que te llegó y que tú puedes, si te lo propones y con ayuda terapéutica, además si no eres capaz solo o sola, pues deshacerte de ese sentimiento. Entonces es importante porque eso te va a llevar a comprender que no es por algo que estás viviendo quizás en la actualidad, o que ese sentimiento no es algo que hace parte de ti, para que no tengas que identificarte con él mismo y puedas saber que es un enemigo, que es un intruso y que tienes que tratar de vencerlo o mantenerlo dominado, ¿ok? Por último, pues es importante también adoptar hábitos de vida saludables. Cuando tú adoptas hábitos de vida saludables, empiezas a sentirte más fuerte, a sentir más autonomía, a sentir que no necesitas de otras personas que constantemente te estén diciendo qué es lo que te conviene y lo que no te conviene hacer en cuanto a tus hábitos de vida. Entonces, tienes que empezar a adoptar este tipo de hábitos saludables en cuanto a tu alimentación, en cuanto a la forma en que se presentan tus pensamientos, que sean pensamientos positivos, en cuanto a esa actividad física, tu cuidado personal y demás, que te lleven a sentirte fuerte, a sentir que eres una persona que puede hacer cosas, que puede lograr cosas en beneficio de ti mismo, que esta es una forma también de brindarte amor, es una forma de brindarte afecto, no esperando que haya otra persona que se preocupe por ti, que te esté dando pues ese cuidado, sino que tú mismo te proporciones ese cuidado, tú misma logres
proporcionarte ese afecto a través de ese cuidado, ¿ok? Y también quiero agregar pues esa importancia de cuando hemos puesto en práctica cualquiera de estas recomendaciones, de estas estrategias, y no nos ha funcionado, entonces la importancia de buscar esa ayuda profesional de la salud mental que te pueda ayudar, que te pueda guiar en este proceso de sanación en cuanto a este sentimiento de soledad, para que no tengas que sufrir esas consecuencias que acabo de mencionar. Bien, entonces rápidamente para recapitular, cuando hablamos del sentimiento de soledad nos estamos refiriendo a esa sensación desagradable que está acompañada de esa necesidad de compañía. Tiene grandes consecuencias dado que afecta nuestra salud mental, nuestra salud física. También tiende a conllevarnos a experimentar vacíos existenciales y disminuye nuestra autoestima. Este sentimiento de soledad puede estar causado por situaciones como esa falta de amor por sí mismo, esas experiencias de abandono en nuestra infancia, también esa ausencia de actividades placenteras y esa generalización de redes sociales junto a esas demandas sociales y laborales, ¿ok? La manera en que se manifiesta es especialmente a través de esa sensación de aislamiento, también esa necesidad de constantemente estar con otras personas, de constantemente hablar con alguien más, o esa sensación de alivio cuando alguien más llega a nuestras vidas, que es exagerada esa sensación, cuando se presenta de forma exagerada. Y podemos tratar de trabajar este sentimiento de soledad, deben serlo a través de las siguientes estrategias, como ese reconocimiento de ese sentimiento de soledad, ¿verdad? Esa identificación, también ese establecimiento de esas razones que nos pueden mantener motivados frente a la situación de vida que estamos viviendo. Además, ese trabajar en el afecto por nosotros mismos, brindarnos amor a nosotros mismos, pasar más tiempo a solas, identificar esas actividades que nos generen placer, reconocer que esa sensación de soledad puede deberse a situaciones de la infancia, de abandono, y adoptar hábitos de vida saludables. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy entonces. Espero haya sido de gran utilidad para todos. Los espero dentro de 8 días con una nueva temática, un nuevo programa. Y recuerden siempre que en las manos de ustedes está esa posibilidad, en muchos casos, de superar esas situaciones que estén viviendo, que son desagradables, que estén afectando sus estilos de vida. Hay muchas situaciones de esas que están en manos de ustedes, o que está en manos de ustedes poder transformarlas, poder cambiarlas, ¿ok? Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¿Te has preguntado si tu niño menor de 10 años está en capacidad de aprender a programar? Nunca había sido tan fácil de aprender los conceptos básicos de programación con Robotino. Si eres un colegio que incluye las TIC en su plan de enseñanza, esta tecnología es para ti. Ofrece a tus alumnos la posibilidad de programar a Robotino. Programarlo es muy sencillo. Puedes modificar la velocidad de los servomotores y la cantidad de movimiento que quieres hacer en cada comando. El sistema se compone de 4 servomotores: movimientos hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, abrir garra, cerrar garra. Además cuenta con la posibilidad de crear código en lenguaje C, porque incluimos una placa Arduino y un shell que se conecta con Yossi y con botones. Incluimos el código fuente para que siempre puedas volver a programarlo con las instrucciones de fábrica. Puedes almacenar cada algoritmo para luego volver a cargarlos. ¿Quieres uno? ¿A qué esperas? La app también incluye rutinas didácticas para aprender matemáticas y que contribuyen con la formación del alumno. Contacto +57 al 302-797-9339. Invita al ingeniero Francisco García. Soy soltero, me enrumbo cuando quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, con alma de fiestero. Soy soltero, un corazón rumbero. Soy soltero, me enrumbo cuando quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero.